íbamos a cosas que molan, ¿no? Iba a hablarnos Arturo un Sí, poco de esa gran serie de sí. Netflix, Arturo. Ah, bárbaro, una joya. No, la neta no está tan chida. O sea, está chido el tema, pero no creo que el todo tiene áreas de oportunidad de su realización. La semana pasada, de hecho, porque nomás porque no traíamos un montón de cosas que platicar, entonces por eso no dijimos nada. Pero se estrenó la semana pasada Historia de un crimen. Dos puntos, la búsqueda. Chan, chan, chan. Dale. Y en esta ocasión tratamos el tema de la Paulette. ¿Se acuerdan de la niña esa que tuvo en jaque a todos los medios de comunicación y que encontraron muerta después de 9 días a los pies de la cama debajo del colchón? Pues ahora resulta que esta serie lo que trata precisamente es demostrarnos cómo es que sucedió ese hecho. Y lo que yo no sabía es que es como una especie de serie, porque la anterior es también Historia de un crimen, dos puntos, el asesinato, que era la de Colosio. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Tú sí la viste, Esteban. Bueno, la empezaste a ver, creo. Sí, yo sí vi la de Colosio, era, no, pues ya no me ¿Era acuerdo. Colosio Se nada llama más? Colosio No me tal acuerdo. cual. Sí, ¿verdad? Colosio tal cual. Entonces Pues es como... es una No, situación. sí era Colosio el asesinato, ¿no? Sí, o algo así, pero el hecho es que es lo mismo, pues es como Porque yo me acuerdo que había una American, que era esa, Colosio a secas, pero era una película que no tenía nada que ver con sí, Luis pero había la Donaldo. serie. Ajá, con Oye, Luis pero esto es Donaldo. más o menos como, ¿se acuerdan que les había platicado yo una serie de Netflix también, pero gabacha, que hablaba sobre el asesinato, bueno, el juicio, mejor dicho, de, ¿cómo se llama, Esteban, el jugador de O.J. Simpson, O.J. Simpson, exactamente? que Que es también American ese Crime después sacaron Story, el, de Johnny exacto, Versace, que pues esa es de hicieron, Johnny Versace, exacto, sí, ajá, se que va cambiando. hicieron Estoy en viendo la que sí se versión llamaba tal mexicana. cual, tal cual. Estoy viendo que se llamaba tal cual, nada más Colosio, la historia de un crimen, Colosio. Por ahí yo también ya vi la de Paulette, por lo mismo, y luego ya me apareció que había otra de Colmenares, ¿no? No sé. Según yo nada más Y había es, dos, que era la de Colosio y esta es la segunda de Paulette, que precisamente quisieron hacer lo mismo del American Crime Story, pero hacerlo en Hey, México, que no se me hace una mala idea. Güey, aquí hay casos para aventar para arriba, ¿no? Exacto. hey. Cañón. Sí, Y la verdad es que, hasta donde yo tenía entendido, justamente Arturo es como la versión mexa de American Crime Story. exactamente. Hey. Y bueno, en este caso vemos a esta Regina Blandón, que ya saben que yo amo con todo mi corazón, como una de las reporteras que está persiguiendo la historia, que se está dando cuenta de todo este entramado entre corrupción y entre malos manejos y entre intereses políticos. Por ahí obviamente salen muchos personajes que ustedes van a poder empatar con personajes de la vida real. Evidentemente también, pues esto está dramatizado, obviamente te ponen al principio la leyenda esa de que pues no todo lo que vas a ver ahí es real, obviamente se tomaron cosas de la vida real, pero pues también se modificaron otras tantas pues para guardar como la distancia entre los personajes reales y aparte darle dramatismo, pero que no se nos olvide Y que gracias aparte, a Arturo, evitar una demanda, que generalmente por eso es por lo que le claro, hacen claro. Por cambios eso ahí lo mínimos. ponen. Sí, 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 por eso lo ponen. Pero también que no se nos olvide que precisamente en una serie de Netflix fue que aprendimos por qué García Luna está en problemas ahorita. Si no, nunca hubiéramos entendido cuál fue el pedo con Rado Sol. Este, pero bueno, la serie no es muy larga, son como 6 episodios, no me acuerdo, entre 35 y 40 minutos. Y la verdad sí está muy interesante. Sale también el hermano de Gael García, ¿cómo se llama? Yazbek. Darío Yazbek, y sí lo caracterizan bien, sí se parece al politiquillo ese que está ahí involucrado. Y pues precisamente te va narrando todo, ¿no? Desde cómo nos presentan a la familia, a los Guevara, ¿cómo se apellida? Guevara Faz o Fara. para, Para, los Guevara para, Para, pues para. obviamente, cómo se va dando todo el rollo. Digo, está interesante, de la película no está pesada, obviamente sí te deja como todo eso de que, corrupción, pero creo que al final
no es tan concluyente como con otros productos y creo que pueden encontrar mucho más información, mucho más valiosa y más concluyente en el episodio de Leyendas Legendarias de Paulette, que por cierto les recomendamos ampliamente porque yo sé que muchos de nosotros y muchos de la comunidad que escucha La Taberna Geek también son muy fans de Leyendas Legendarias. Y sí, obviamente te da también, hay una conclusión como muy, de lo que sí podemos estar seguros después de ver la serie, es que en México no es que los peritos y los investigadores sean malos, de hecho creo que son muy buenos, probablemente sean los mejores del mundo, porque no solamente son buenos en descubrir exactamente qué pasó, sino en fabricar las pruebas para desviar esa investigación de una manera eficiente, por lo menos de manera legal. O sea, si alguien va y analiza las cosas, o sea, de manera legal para adaptarse a las leyes, pues obviamente todo el mundo sale impune. Ya, obviamente, si tú racionalizas las cosas, ese es otro pedo, ¿no? Entonces ahí es donde todo se cae. Pero en papel son buenísimos para hacer eso, ¿no? Y eso lo han hecho en el caso Paulette y lo han hecho en muchísimos otros casos durante toda la historia que tenemos aquí, con un montón de casos de impunidad. Entonces, pues no es que es malos, de hecho creo que son demasiado buenos. El pedo es que sirven a los intereses de unos pocos, ¿no? Que generalmente pues son pues los politiquillos y la gente con mucho dinero. Efectivamente, y fíjate que yo platicaba con un compañero del trabajo sobre esta serie, que no he visto la serie todavía, me la recomendaste tú nada más, pero le decía yo que siento que cuando la vea, porque sí tengo intención de verla, va a ser una serie que va a ser un poquito de juego de nostalgia para gente de nuestra edad, porque como bien dices Arturo, no podemos relacionar a las cosas que estamos viendo en la serie con cosas que leímos, vimos, nos enteramos por los noticieros de aquella época, y me sucede una situación similar, o creo que puede suceder una situación similar, que con una serie que también está en Netflix, que ya vi, y que se llama 1994. Habla sobre este año, bueno, es un periodo de tiempo entre el 92, más 91, 92 hasta el 95, que va siguiendo a Colosio desde que empieza con la política hasta que termina, o un poquito después de que fallece, asesinado. Pero a mí una de las cosas que me enganchó bastante de esta serie es justamente eso, que vas viendo a los políticos de aquella época y ahora los puedes ir relacionando a dónde se encuentran en este momento políticamente en México, pero también a muchos otros actores que tú escuchabas en cualquier noticiero. Digo que la situación de aquel entonces con los noticieros básicamente es que Televisa los cubría todos, eran muy pocas agencias y diarios los que podían tener una opinión diferente, pero que sí escuchabas tú con mucha frecuencia. Entonces a la hora de estar viendo la película empatizabas mucho con ella, no necesariamente porque estuvieras de acuerdo en lo que hacía Colosio o en lo que hacía Carlos Salinas o en lo que no, sino que tú podías ver y sentir reflejado los personajes que ves en la serie con la situación que tú, dependiendo de la edad que hayas tenido cuando sucedieron los hechos, te enterabas de eso en las noticias. Entonces es una serie que también les podría recomendar si tienen más o menos nuestra edad o si tienen interés de cuáles son los cambios que se generaron a partir de que Colosio fallece, y que creo que uno de los valores que tiene esta serie de 1994, que posee esta serie, uno de los valores es que tienen entrevistado a Carlos Salinas de Gortari expreso para esta serie. ¿Esto qué quiere decir? Que las opiniones de Carlos de Salinas de Gortari no están extraídas de noticieros, de informes, de situaciones oficiales que se daban en aquella época, sino que podemos escuchar su respuesta directa a las preguntas que los realizadores le hacían directamente para esta serie. Entonces, tiene ese valor. Esta es más documentalosa, esta está más apegada a la realidad. Claro que como es un documental, también tiene por ahí su sesgo de lo que quisieron mostrar en la serie, pero creo yo que esto, como mencionas, Arturo, la serie de Paulette, puedes sentirte de la misma manera nostálgico o atraído por estas situaciones que veías tú en la televisión en el momento en que sucedieron estos hechos y que ahora puedes traer a la memoria a través de la serie. Y sabes también, lo interesante de esto es tener como tu teléfono a un lado para estar buscando como los personajes de que, ay, pues fulanito tal quién es, y ya los vas comparando, vas viendo, vas conociendo quién era, qué se dedicaba, qué puesto tenía, y Como también el personaje buscas... de la China, por ejemplo, que Ajá.
que ni en cuenta, yo ni me acordaba pues de ese personaje, no lo había visto yo en la televisión, Ajá, no en las noticias, ¿no? Y yo pensé que era ficción, era ficticio, y resulta que sí estaba, que sí era real y que sí pasó lo que pasó en lo que viene en la serie. O que ves que Regina Blandón en realidad su personaje es Lili Telles, ¿no? exactamente. Y la entrevista que le hace precisamente en la cama de Paulette, justo como un par de días después de su desaparición, y entonces que ves la entrevista original que está en YouTube y dices, güey, no mames, ¿cómo chingados iba a estar el cuerpo de la niña ahí? O sea, no manches. El pedo eso de que cuando lo descubren los peritos, ya que hacen todo el pedo de que se va la luz en el edificio, cosas que realmente sí pasaron en el caso y que ahí las recrean, como para apagar todo el sistema de seguridad y meter el cuerpo y plantarlo ahí debajo de la cama o abajo del colchón, y cuando los peritos la descubren, y dicen, güey, la madrearon, y que todo eso realmente sí está en YouTube, o sea, este es material que ustedes pueden ver y que sí es real. Y ese tipo de cosas es como esta interactividad donde tú como espectador no solamente estás viendo la historia que te están contando o cómo te la están contando, sino que tú puedes ir a corroborar con todo lo que está en línea. Y eso es padre. Digo, a final de cuentas, digo, sí hay como ciertas cosas que adolece el cine mexicano, a lo mejor por ahí unas fallas en el ritmo, hay unas fallas de lo que siempre hablamos, pues, no tan graves como con unas ciertas películas que ya conocemos y que hemos comentado y criticado aquí, pero digo, a final de cuentas sí es muy interesante para saber un poquito más y que puedes complementar después de que la viste con el podcast de Badía del caso de Paulette. Entonces sí, como que con eso ya cierras todo el círculo. Entonces sí está interesante. Bastante, y qué bueno que tuviste oportunidad tú y Esteban de recomendar esta serie. Pues como les digo, a nuestra generación que de repente nos enteramos de estos hechos, pues le puede parecer interesante. Con este amigo que me platicaba en la oficina me comentaba, no sé, Esteban, Arturo, si ustedes que ya vieron la serie puedan estar de acuerdo, mencionaba este compañero que se le hacía que era una situación, el caso de Paulette era una situación similar hasta cierto punto de lo que sucede con Hombre en Llamas. No sé si recuerdan esta película, cuál era la trama. La de Denzel Washington y Dakota Fanning. Y Dakota Fanning, y que, la secuestran, pero esto todo fue planeado por el papá, que la guarda por ahí en otro lugar, finge el secuestro con la idea de cobrar el seguro, etcétera, porque tenían alguna situación de problemas económicos. Y me dice que a él le daba la impresión que esta situación de Paulette era exactamente, o bueno, no exactamente, pero sí era muy parecida, en el caso de que estaban tratando de hacer por ahí una situación para salir de algún problema, pero que la persona que estaba cuidando a la niña, a final de cuentas, se le pasó la mano o tuvo algunos inconvenientes a la hora de cuidarla que terminó matándola, y que pues ahí se hizo todo un desmán. Fíjate que eso es en el colchón. Eso es una de las cosas que la serie como que medio plantea, pero como dice Arturo, no es como muy contundente en dar una versión de qué es lo que pasó, ¿no? Sí se queda como que en realidad viste un noticiero y te dicen hasta por encima, ¿no? O sea, no hay como una teoría, por lo menos conspirativa, de qué fue, fue exactamente eso. Sí te lo dicen más o menos, pero no son muy contundentes. Nada contundente. Una de las críticas no sé, por ejemplo, ves JFK de Oliver Stone y te da una versión de quién lo mató, ¿no? O sea, bueno, o sea, cierto o no, tiene esa versión y se como atreve una a postura, decir, pues. Ajá, y creo que aquí la serie pues no se mete en calzones de 11 varas y se queda nada más esto es lo que pasó y esto pudo haber pasado, o sea, o te lo implica, ¿no? Ya tú lo razonas. Pero sí creo que pues en ese lado es uno de los puntos a que criticar. Por otro lado también creo que la criticaron mucho por la comedia y yo no sé, porque en realidad no vi tanta comedia, ¿no? O sea, sí hay situaciones que más bien ridiculizan a las autoridades, ¿no? Ajá, entonces, sí. Pues está bien, porque como dijo Regina Blandón, están viendo que esto fue un show mediático y que fue un show de comedia, cómo se trató algo tan serio como el asesinato de una niña, cómo fue tratado en ese tiempo, ¿no? De Paulette hace 10 años.
Entonces, están satirizando también a estas autoridades. Entonces, yo creo que eso no lo veo por qué mucha gente se molestó, porque sí vi varias críticas sobre la comedia en la serie. La verdad, yo no sé, yo no vi tanta, y la que vi creo que estaba más o menos justificada. Y además de que plantean esta pregunta de que a todos nosotros se nos ha ocurrido de que pues a ellos les pasó porque, y se hizo mediático y todos estaban vueltos locos por el caso porque fue una familia con mucho dinero, porque son dinero de toda la vida. Nos pasa a nosotros, pues desaparece el perrín, desaparezco yo, desaparece Esteban o tú, Chente, y ni quien se entere, güey, si van y nos encuentran allá embolsados en una carretera. Pero pues acá como son ricos, pues entonces sí, que ese fue mediático de toda. Fíjate que yo ahorita, aportando un poco a lo último que acaba de decir Esteban, yo he oído así también reacciones negativas ante esta situación, más que comedia, el hecho de que lo hayan retratado como de una manera un poco fársica, pero tal como dices tú, Esteban, o sea, a mí no me parece mal porque justamente ese es un género que se utiliza precisamente para criticar algo independientemente de la gravedad que pueda tener. Y digo, sería un poco hipócrita de nosotros reclamarle a la producción de Netflix que haya hecho esto con el caso de Paulette, que fue tan sonado y que fue tan importante, como cuando no lo hacemos y al contrario, celebramos cosas como las que ha hecho Luis Estrada con El Infierno, por ejemplo, que al final de cuentas utiliza el mismo método narrativo para contarte cosas súper culeras que están pasando en el país y que pasan toda la vida. Utiliza la farsa o la sátira para burlarse de los presidentes, para burlarse del sistema judicial, en Un Mundo Maravilloso, o en esta otra película, no sé si se acuerdan cómo se llamaba, la de donde decían la caja china, ¿no? Donde sale Meyer interpretando a Peña Nieto, parodiando a Peña Nieto. ¿No recuerdan? Peña Nieto. Sí. ¿Cómo se llamaba esa película? Ahorita te Bueno, digo, no me acuerdo, pero esa. Entonces, a final de cuentas, repito, es un subgénero, se podría decir, que se puede utilizar para hacer este tipo de denuncias, un poco, repito, con satíricas, si tú quieres, pero que justamente esconden esa inconformidad. ¿La dictadura perfecta? La dictadura perfecta, exactamente. Entonces, digo, en ese sentido, sí es un poco ridículo quejarse porque no se haya tratado con seriedad el caso, ¿no? Tal vez la única diferencia es que Luis Estrada no hace referencias directas a personajes o a casos, digo, les cambia los nombres o les cambia las locaciones para que tú no sepas exactamente a quién se refieren. Pero bueno, cuando vives en un país como este y estás enterado de las noticias, pues claro que al ver ciertos personajes dices, güey, esto le está tirando a fulanito de tal específicamente, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, tal como dice Esteban, a mí me parecen un poco fuera de lugar esas quejas que acusan a pues esta serie un poco documentalosa sobre un caso tan delicado como el de Paulette, ¿no? Pues así las cosas. No, pues muy interesante poner atención a esta serie. Eso sí, al final acabas deprimido. Sí, pues sí. A mí me pasó con lo mismo con esta de 1994, que estás conociendo tantas cosas o tantos detalles que quizás, en mi caso, por la edad, no comprendía tanto de la situación política del país, pero que cuando terminas de ver la serie dices, ay, qué bonito país, pero qué feo país me cae. Entonces, pues sí, ahí está la recomendación. Échense la de Paulette y la de 1994 para que pues, nos digan qué opinan ustedes, si ustedes creen que fue tratada como comedia, si no, si recuerdan el caso, qué les pareció conocer del caso, en caso de que no lo hayan conocido ustedes. Entonces, pues interesante saber qué puedan opinar.